Tardes para todos, bienvenidos. Eh, Comenzamos un nuevo espacio dentro de nuestro programa Bidut Beyahat, que quiere decir aislamiento juntos, de la congregación Kol Shelit Israel, en donde nos proponemos dialogar con gente interesada que de alguna manera ocupa un lugar importante en la dinámica de nuestra sociedad. Y para inaugurar este espacio tenemos el gran gusto hoy de contar con la presencia de, tengo que decir, el señor Leonardo Greenspan, aunque lo conozco como Leo. Fuiste alumno mío, ¿no? En el Isaac Rabin, allá lejos, y bueno, estuvimos juntos en NOAR muchos años, y hoy se ha convertido Leo en un periodista muy reconocido, un periodista de investigación. Así que, Leo, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Saludos a todos aquellos que están compartiendo la señal hasta ahora con nosotros aquí en el Zoom. Bueno, es raro esto es un diálogo, pero es un símil entrevista que cambiamos los roles. Es raro eso, ¿no? Más de una vez me entrevistaste, así que hoy cambiamos los roles. Pero preséntate para los que, digo, mucha gente aquí, veo mucha familia, amigos que te conocen, pero preséntate para los que no te conocen, o cómo te gusta definirte a ti. Bueno, mi nombre es Leonardo Greenspan, nací en Uruguay, soy panameño por elección, tengo 28 años, estudié en el Colegio Isaac Rabin desde el 2006 al 2009. Luego de eso, en parte de esos tiempos, integré el movimiento de la sinagoga Noar Panamá, en momentos en que Gustavo era el portero del equipo de los Madrijim, de los líderes. Luego de eso entré a estudiar periodismo en la Universidad Latina de Panamá. Años más tarde sin decir, porque un año después, esto fue en el 2010, en el 2012 ingresé a practicar como practicante en Radio Panamá. Pasé por el departamento de deportes, terminé en el departamento de noticias y he tenido la oportunidad de vivir varias experiencias a lo largo de esta carrera que voy llevando dentro del periodismo, porque soy periodista y además productor de medios audiovisuales, que me han nutrido y que me han ayudado a llegar a donde ahora estoy, ¿no? Digo, yo voy a seguir, tengo muchas más ganas de seguir adelante, pero bueno, cuando me preguntaron si quería o si estaba dispuesto a participar de esta charla, dije claro que sí, porque creo que es un momento de compartir dentro de esta cuarentena y del tiempo de incertidumbre que se vive, ¿no? Sí, gracias. Esa es un poco la idea, ¿no? Con lo complicado que es mantener cierta normalidad en el encuentro, ¿no? Somos seres gregarios, por definición somos una congregación, así que estar juntos, aunque sea de manera virtual, es importante. ¿Qué te llevó a elegir periodismo en ese momento, donde un joven está buscando su desarrollo profesional? Fíjate que fue algo que me costó encontrarlo, por decirlo así, porque hubo muchas ideas en la cabeza en ese momento. En el 2009, año en que salí del Colegio Isaac Rabin, el CIR, ubicado en Clayton, por mi cabeza pasó a estudiar turismo, pasó a estudiar relaciones públicas, pasó a estudiar, creo que hasta pensé en diseño gráfico y demás, pero el momento en que como que se me prendió la luz de la comunicación y del periodismo fue en la fiesta, todos los años en el movimiento juvenil Noar Panamá se hacía una fiesta de cierre de año en donde había diferentes actividades y demás. Y justo ese año, creo que fue finales del 2009, me tocó, bueno, se me ocurrió interpretar un papel de un personaje que habíamos creado, que se llamaba Virgilio, creo, si no mal no recuerdo, en el cual me tocaba ridiculizar aspectos de la vida diaria y crear una comunicación entre los jóvenes y los padres de los jóvenes que estaban en el lugar. Y estando en ese momento, en esa área, a la vez que pensaba que iba a ser de mi futuro y cerraba ese año de movimiento juvenil, como que fui entendiendo que el camino podría estar en la comunicación. Obviamente ahí no tenía claro que era periodismo, sino que quería hacer comunicación. Y de ahí pasé, bueno, al fin de ese ciclo, empecé a ver las opciones, volví a pensar en turismo, volví a pensar en comunicación y empecé a estudiar universidades. Y analizando las propuestas
y viendo que venía adelante dije, bueno, voy a empezar a estudiar periodismo, me está llamando la atención el tema, siempre fui bueno para relacionarme con la gente, y poco a poco se me fue despertando el bichito ese de querer informar, de querer entender más lo que pasaba en el mundo, y entre las clases de la universidad, entre las experiencias que iba teniendo en los diferentes medios donde practicaba antes de la radio, poco a poco me fue gustando más y más y más ese tema, y bueno, aquí estoy, ¿no? Después de haber entrado a este mundo en el 2010, ya son 10 años, pero bueno, ahí vamos. Tú sabes que yo siempre lo dije y era una intuición mía, que NOAR, tu experiencia en NOAR te había impactado y que tenía mucho que ver con mostrarte un poco el potencial que tenías y que hace que hoy seas quien sos y un periodista reconocido, pero te confieso que escucharte a ti decirlo de verdad emociona, porque de alguna manera los que creemos en esos espacios tan importantes para la educación y el desarrollo de los jóvenes, es verdaderamente conmovedor escuchar ese testimonio, ¿no? de cuánto impactó eso en tu vida. Y este Leo del 2020, ¿qué le diría a ese Leo del 2010 que estaba en sus primeras semanas de prácticas periodísticas? Qué pregunta. No sabía que era tan difícil ser entrevistado, Gustavo. Eh, Fíjate que siempre, yo creo que desde chico tengo una imagen en mi cabeza, es la perseverancia. Bueno, soy 7 mesino, nací a los 7 meses, llegué adelantado al mundo. Mis padres desde chico me decían que la perseverancia era lo mío. Lo tuve presente durante toda mi vida escolar, mi vida secundaria. Y en el 2010 yo me di cuenta que lo que a mucha gente le pasa, empezar es muy difícil. Es muy difícil iniciar una carrera, iniciar un proyecto, iniciar en un grupo. Y yo me choqué 3, 4 veces en ese momento contra la pared cuando iba a medios de comunicación, cuando practicaba en diferentes lugares, que no me gustaba lo que estaba haciendo o que en realidad no era lo que yo pensaba. Inclusive me tuve que preguntar a mí mismo si estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque en un momento me tocó recorrer las calles buscando información, buscando noticias, y en ese momento me gustaba lo que hacía, era estar 3, 4 horas después de la universidad caminando por las calles, preguntando si había algún inconveniente en los barrios, en los corregimientos, y a pesar de que parezca un trabajo que cansa y que es tedioso, en ese momento a mí me gustaba. Y yo creo que en ese 2010, cuando empezaba a practicar, decirme que había que seguir adelante, que las puertas se van a abrir en algún momento, y que la perseverancia y demostrar haciendo lo que uno sabe hacer, haciendo lo que le gusta, creo que es lo más importante, porque si uno no hace lo que le gusta, está perdido. No, trabajar obligado a una cosa no es lo que le deseo a nadie, y para que uno pueda trabajar tranquilo tiene que hacer lo que le gusta. Y tuviste la suerte o esas cosas que pasan, que siempre son suerte en ambas direcciones, de encontrarte con el profesor Edwin Cabrera, que de alguna manera se volvió una especie de mentor para ti, que es un referente en el periodismo aquí en Panamá, ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos de esa relación? Yo creo que esto nunca lo conté, no sé si fue, capaz que en la radio lo dije alguna vez. Yo tenía una materia en la universidad que se llamaba periodismo en radio, creo que era, con una profesora. Y en esos trabajos que le mandan a hacer a uno por hacer, yo me acuerdo que una mañana lluviosa y me dice, bueno, ahora todos tienen que ir a entrevistar al director de un medio de comunicación en radio. Yo en ese momento escuchaba poco la radio, poco sabía de lo que pasaba en este medio en Panamá. Y me acordé que un conocido en esos momentos tenía el contacto del profesor Cabrera porque lo había entrevistado para el Mundial de béisbol que se hacía en Panamá. Entonces yo le pedí el teléfono y lo llamé, creo que lo llamé un martes. Me presenté como estudiante de la Universidad Latina, de que estaba haciendo un trabajo de periodismo radial, y me dijo, bueno, pásate el miércoles por la oficina a las 10 de la mañana. Las oficinas de Radio Panamá en el 2012, perdón, quedaban en Obarrio, en Plaza Globus, en la Samuel Lewis. Y a mí me tocaba ir con un compañero de la universidad, porque éramos un grupo de 2, a hacer esa entrevista. Llegué una hora antes de la entrevista,
Estuve afuera de las oficinas de Radio Panamá en ese momento esperando a ver qué pasaba. Mi compañero no llegaba, no respondía. Y me tocó subir solo, las cosas que da la vida. Subo a las oficinas de Radio Panamá, en la recepción, me reciben, ingreso. Empiezo a conversar con el profesor Cabrera en la oficina, hablando del periodismo, hablando de la universidad, del trabajo. Y como uno no se da cuenta de lo que pasa, cuando termina la entrevista, de la nada el profesor Cabrera me ofrece empezar a trabajar, a practicar, mejor dicho, en Radio Panamá. Yo me quedé sorprendido, dije, ¿en serio? Sí, me dice. Me llevó a conversar con el director de noticias, el jefe de redacción de noticias, que en ese momento era Icar Reyes. Estuve conversando con Icar Reyes en el 2012 como 20, 25 minutos, y a partir de ahí empecé a hacer una serie de reportajes sobre educación, sobre turismo y demás, que lo venía haciendo, entregándolo una vez cada mes y medio y demás, sin presión, ¿no? Poco a poco, como uno iba avanzando dentro de las prácticas y de la universidad. Y en ese momento yo entré a la radio a través de esos reportajes, pasaba más tiempo en la radio que en mi casa, aclaro que no me pagaban, no recibía una gota de salario, sino que me iba de mi casa los días que tenía clases, salía de la universidad al mediodía, llegaba a la radio a la 1 y no me iba hasta las 9 de la noche que mi papá me pasaba a buscar, y los días que no tenía clase podía entrar a las 8 de la mañana a la radio y me quedaba ahí todos los días hasta las 7, 8 de la noche, solo con el deseo de aprender y ver cómo se manejaba todo en ese mundo. Y fíjate que fue difícil, perdón el enredo, fue difícil porque cuando uno no conoce, empezar a preguntar, perder el miedo de hacer las preguntas a los que uno va a entrevistar, perder el miedo a hablar al aire, perder el miedo a hacer una locución, intentar hablar más claro, porque yo ahora hablo rápido, pero en el 2010 hablaba el triple de rápido que ahora. Empezar Me consta. Empezar a modular un poco más, empezar a ver qué estaba pasando en el mundo y actuar poco a poco, entender que todo lo que uno aprendió en la universidad no sirve si no lo aplica, porque se aprende más en el campo que en las clases. Y poco a poco fui entrando en el mundo, golpeándome contra la pared, insistiendo, teniendo perseverancia, hasta que fui creciendo, pasando por el departamento de deportes, volviendo al departamento de noticias, y en el 2013 empecé como productor de noticias en Radio Panamá, coordinando todo lo que iba a estar en los noticieros. Y entonces, ese recorrido tuyo en el mundo de la radio te hizo conocer bien de adentro cómo funciona, y en algún momento decidiste que querías saltar a lo visual también, ¿no? Y te lanzaste a combinar tus dos pasiones, ¿no? El periodismo investigativo y también este experimento en el mundo audiovisual con tu propuesta vía YouTube. Hay una profesora latina, bueno, estaba en la latina, ahora está en la Universidad Santa María la Antigua, la USMA, se llama Rosa Guisado. Ella me dio la clase de periodismo de investigación. En esa clase me di cuenta que una de las cosas que más me podía llegar a gustar era el periodismo de investigación. Y sí, en el 2017 lanzamos en Radio Panamá el segmento de periodismo de investigación en radio, llamado Sin Filtro, en el cual en principio era poder mostrar lo que estaba pasando a la luz, a los ojos de las personas, y poder mostrarlo en un reportaje de radio y en una nota de una página web de la radio, porque son temas que la gente no está pendiente, pero están pasando y nadie le presta la atención debida. Y de ahí fuimos avanzando hasta que un día decidí, tomé la decisión y pregunté al profesor Cabrera, le pregunté a otras personas que estaban conmigo la posibilidad de poder crear este producto, pasar el Sin Filtro aparte de la radio al canal de YouTube. Hice el piloto, el demo, el modelo, la versión inicial, y de ahí empezamos a publicar una vez por semana. No es fácil, como todas las semanas estar buscando un tema o investigando con semanas de anticipación otro tema, pero es lo que nos gusta y es el reto que tenemos semana a semana y día a día de informar con el balance necesario. Y al menos en la percepción del impacto que tuvo en la sociedad, la investigación reciente que hiciste sobre el hospital modular y las falsas propuestas de licitación que fue de alto impacto, diría, ¿esa fue la investigación que más alto perfil adquirió?
Hasta el momento, sí, en torno a investigaciones que sacamos en Radio Panamá, sí. Es la investigación que hicimos respecto al Hospital Mobiliari, que el CEO de la empresa Turmax, una empresa que habían presentado como participante en el proceso de licitación para construir este hospital, nos dijo a nosotros en Radio Panamá que él no había autorizado a presentar su nombre. Ese ha sido lo más impacto hasta ahora en estos 2 años que llevamos haciendo el Sin Filtro y el periodismo de investigación en Radio Panamá. Y la idea es esa, poder mostrar con un balance informativo, teniendo la independencia que a veces no se consigue en diferentes medios de comunicación, tanto en el mundo, de poder presentar la información como debe ser y no maquillarla. Y obviamente buscamos todas las reacciones y que cada persona involucrada pueda responder como lo hicimos. Entrevistamos al CEO de Turmax, le dimos la posibilidad de responder a la directora de la empresa que presentó la propuesta por la empresa turca, y así fuimos, a la vez que le dimos la posibilidad de responder al Ministerio de Obras Públicas en su momento, que no respondió directamente, pero decidió hacerlo a través de un comunicado. Y la investigación que para ti fue más significativa o más reveladora o que más te hace sentir pleno, ¿cuál fue de todas? Hubo varias. Obviamente la que acaba de pasar hace un mes del Hospital Mugurar fue una de ellas. Luego hicimos otra sobre los puertos en Panamá. Publicamos de que el país hace varios años que no cuenta con escáneres para poder verificar lo que pasa en los contenedores que salen e ingresan a los puertos del país. Algo que muchos no conocíamos, porque me incluyo, antes de empezar a ver la información no tenía idea de cómo se manejaba eso, pero en Panamá tiene varias entradas al país de carga de contenedores, en Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, tiene la entrada de los puertos, el puerto de Balboa, el puerto de PSA, aquí en el Pacífico, el puerto de Manzanillo, los otros 2 puertos más en Colón, y hay solamente 2 escáneres de todas las entradas al país que verifican cada contenedor que sale y entra a Panamá. Eso me llamó mucho la atención y me hizo pensar, bueno, ¿qué está pasando acá? Y ahí fuimos poco a poco tratando de obtener información y desenmarañar o de tratar de entender lo que estaba pasando. Y a la vez, aparte de hacer el periodismo de investigación, que descubrimos cosas, hacemos periodismo de investigación que analiza y explica lo que está pasando. Uno de los casos que pudimos presentar hace unos meses era el tema de nombrar a los bebés no nacidos, un proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Nacional y que estuvo en discusión hace un tiempo, que era difícil de entender, además de poder explicar, porque es otro tema difícil, de lo que pasa con la caja de seguro social. Ahí no hay que descubrir nada, sino que tratar de entender cuál es la crisis. Creo que a muchos nos falta poder comprender cuál es el alcance de esto y cuál es el plan que estaría en riesgo y a quién podría perjudicar. ¿Cómo sale dijiste antes que lo difícil de mantener el ritmo de una investigación semanal? ¿Cómo surge el tema? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se decide para dónde va la investigación? Me imagino que van varios proyectos juntos en simultáneo y alguno va tomando forma final para ser entregado. ¿Cómo es? Te puedo dar 2 respuestas a esa pregunta. La primera, sí, uno tiene que trabajar con varios proyectos en mente y avanzar con cada uno cada tanto para poder decir, bueno, este está preparado para poder publicarse. Lo más importante de eso es no publicar nada hasta estar seguro que uno lo puede probar. Uno tiene que tener todas las pruebas de lo que va a publicar antes de ponerlo en la red, de ponerlo en la radio, porque muy fácilmente una persona puede salir a decir lo que esta persona dice no es cierto, aquí tengo la prueba, y la credibilidad de ese periodista o de ese medio que tanto le costó conseguir puede llegar a quedar perjudicada y muy golpeada. Hay mucha información que está a la luz, que uno puede encontrar y que no termina de entenderla. Hay otro tipo de información que a uno le envían diferentes fuentes de información, que lo contactan a uno para comentarle esto o lo otro, y a su vez hay personas muy allegadas a uno o al círculo que lo rodea que le pueden prender la lamparita y decirle, esto puede ser, esto, mira, fíjate esto por allá, mírate aquello, pero hay muchos temas que a uno le presentan que uno avance un poco en el recorrido de esa investigación
y se da cuenta que ahí no hay ningún caso, que ahí lo que está pasando es un tema que fue planteado pero que no se terminó de explicar. Entonces a uno le toca empezar a intentar de diferenciar qué información es la importante, qué información no, y cómo se va administrando cada cosa, que es lo que puede llegar a perjudicar mucho a la credibilidad de un medio o un periodista, publicar una situación que no sea la correcta, publicarla de forma indebida, y el tema de los tiempos. En medio de una pandemia uno no puede estar hablando de investigaciones de otras cosas que no tengan que ver con el tema, porque la población está viviendo incertidumbre, está volcada en lo que está pasando con el COVID. Y si uno sale hablando de otro tema que no tiene nada que ver, eso puede llevar a que el material que uno publica, que puede llegar a ser importante, que puede llegar a tener una preponderancia de una parte de la población, no pueda ser aprovechado ni se pueda dar a conocer de la manera correcta, porque en estos momentos todo es pandemia. Entiendo. Pensando un poquito en la relación entre la propuesta sin filtro audiovisual vía YouTube y la radio, surge aquí la pregunta de Douglas, te dice qué piensas de los medios digitales que han surgido y que cubran muchas noticias, que se hacen virales rápidamente y que de alguna u otra manera compiten con los medios tradicionales más formales. Hay que tener, por un lado hay que aplaudir que en Panamá surjan más medios de comunicación. Estamos en medio de una pandemia y es momentos en que lamentablemente muchos profesionales de todas las ramas están perdiendo los trabajos, están suspendidos, no pueden ganar lo que necesitan para poder mantener a la familia. Entonces la creación de medios digitales, que es una innovación en Panamá, porque en Panamá todavía estamos acostumbrados al periódico de papel, estamos acostumbrados a escuchar la radio, estamos acostumbrados a ver la televisión, que una rama como los medios digitales puedan entrar dentro del país y poder hacer periodismo. Mientras sea periodismo balanceado, periodismo independiente, periodismo que informe, es bienvenido. El tema es que también está en la población poder intentar discernir qué tipo de publicación se está haciendo en diferentes tipos de medios. Porque sí, hay una masa de la población que va a creer todo lo que le publican, lamentablemente. Pero si se hiciera el esfuerzo de poder ver, bueno, acá se publica esto, yo puedo entrar acá a ver si lo publican o qué están diciendo, o puedo esperar a ver qué respuestas hay respecto a ese tema. Muchas veces hay publicaciones en medios de comunicación en la mañana, en la tarde responde una autoridad o responde la persona mencionada, y ahí es que uno puede sacar sus conclusiones. Yo lo que intentamos en Radio Panamá, bueno, en Sin Filtro, es no acusar a nadie. Nuestro deber como periodistas es no apuntar a nadie, no acusar a nadie. Lo que tenemos que hacer es mostrar la información. Está esto y está esto. La audiencia, la población, los espectadores son los que van a definir cuál es la posición de ellos respecto a ese tema. Sobre eso hay dos preguntas aquí en el chat que de alguna manera están relacionadas, ¿no? Roberto pregunta si cuesta mucho mantener tu opinión personal a un lado, y Maya pregunta si te han tratado de imitar, si te han tratado de imitar en tus opiniones. La primera pregunta, voy a usar el ejemplo más reciente. Bueno, voy a usar dos ejemplos recientes. Por un lado, bueno, como todos los que están aquí sabrán y los que no, yo soy de religión judía. Somos pocos los periodistas de religión judía dentro del medio panameño. Pero hacen bulla, hacen sí, bulla. Creo que nos podemos contar con los dedos de una mano y nos conocemos todos. Pero cuando tocan temas relacionados a Israel, relacionados al judaísmo, relacionados a temas de discriminación que tengan que ver con ese aspecto. Yo, por ejemplo, estuve en el 2014, tuve la suerte, estaba de vacaciones por Taglit. En Taglit es un plan que te lleva a recorrer Israel por 3 semanas. Esto fue en julio del 2014, después de las elecciones en Panamá. Y de la nada se desata la crisis de Gaza, la operación Margen Protector. Israel entra en Gaza y empieza a ver todo ese tema, y me llaman de Panamá y me dicen, a partir de ahora vas a cubrir este tema para Panamá y reportes para la cadena Prisa Radio, que es parte del grupo del que es parte Radio Panamá.
Y yo empecé a hacer los reportes, enviaba tweets, entraba al aire en la radio todas las mañanas de Panamá, la tarde de Israel. Pudimos entrevistar en ese momento al capitán Ronnie Kaplan, que fue vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel para Latinoamérica, y la cantidad de respuestas negativas, por llamarlos de esa manera, que me llegaron a mi Twitter en ese momento, en ese mes, fueron muchísimas, de las cuales que yo hablaba con la gente que me rodeaba y quedábamos en no responder, y me decían, no respondas, no respondas, no te metas. Entonces, en temas de esos, por ejemplo, y en temas, como muchos saben, yo nací en Uruguay, soy panameño por elección, pero antes de nacionalizarme, cuando se tocaba el tema de la xenofobia, yo me basaba la enseñanza de periodismo, que es declararse impedido. Yo cuando tocaban temas extranjeros, antes de adquirir la nacionalidad, no opinaba, porque en ese momento yo era extranjero y yo era parte del problema. Entonces, cuando uno es parte del problema, necesita alejarse o declararse impedido, es decir, no voy a opinar del tema porque me siento parte, o tomarse el tiempo de poder analizar lo que está pasando. Cuando tocan temas de la religión judía, yo trato de analizar de qué forma yo le puedo responder de la manera más balanceada posible, en donde yo le pueda decir la verdad. Ahora, si me vienen a mí a hablar con mentiras respecto a diferentes hechos, si yo tengo la verdad, yo voy a responder firmemente y con las pruebas y la posición que se debe en ese momento justo. Y en relación al tema, si han tratado de limitar tus opiniones, perdón. Si han tratado de limitar tus opiniones y relacionado a eso, Maya, a la pregunta esa de Maya, Natán agrega si has podido en tu experiencia percibir la influencia de grupos económicos o políticos en la línea informativa de los medios donde has estado. Con respecto a la pregunta de Maya, limitación de opinión no he tenido. Gracias a Dios, en todos los lugares donde he trabajado, he tenido la libertad de poder expresar y de poder publicar con pruebas lo que yo creía y lo que tenía en las investigaciones. Yo practiqué en el Panamá América hasta el 2010, en el 2010 me fui, pasé a Metro Libre, practiqué en Metro Libre y después de Metro Libre terminé en Radio Panamá. Pero en ningún momento hasta ahora me han intentado limitar las opiniones o alguna noticia que yo investigo y con pruebas la puedo publicar. Siempre he tenido la posibilidad de defender mi posición y siempre he podido publicar y tratar de transmitir lo que uno tiene y sabe con la información debida. La otra pregunta, ¿cuál era, Gustavo? No, y algo parecido, ¿no? Si has sentido en los medios que trabajaste, si la influencia de grupos económicos o políticos en la línea informativa. No, a ver, yo no te puedo decir que en Panamá no hay medios de comunicación que puedan estar vinculados a grupos económicos, pero lo que sí te digo es que cada vez que surge una noticia que puede perjudicar a algún grupo económico, lo que se debe hacer es buscar la parte y la contraparte. Que el grupo económico X o Y pueda plantear su posición y que el grupo X o Y que está del otro lado pueda plantear su posición también. Es cuestión del balance informativo que se debe tener cuando se trabaja en periodismo. Te cambio un poco de tema. ¿Te ha tocado cubrir eventos como periodista, eventos como mundiales y Juegos Olímpicos, si no registro mal? De todas esas experiencias, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué anécdota así simpática te pudiste atesorar? Tengo una simpática y una no tan simpática. Voy a empezar por la simpática. En el 2018 tuve la oportunidad de poder cubrir el Mundial de Rusia para Panamá y a la vez poder estar como corresponsal en la visita presidencial del entonces presidente Juan Carlos Varela con Vladimir Putin en el Kremlin, en Moscú. Al llegar al lugar fue increíble porque es uno de los pocos lugares en el mundo en que mis dos apellidos fueron pronunciados al 100% muy bien. Obviamente porque son de esa parte de Europa los apellidos, pero cuando yo viajo a hacer estos tipos de coberturas, siempre llevamos los equipos de transmisión, que es como una computadora, 2 micrófonos y demás para poder estar conectados a la radio en el momento en que pasan las cosas y poder entrar al aire.
En Moscú pasamos un filtro, nos dijeron que no podíamos llevar los equipos a la sala, pero podíamos llevar los celulares. Pasamos el filtro de seguridad, llegamos a una sala como si fuera un comedor pequeño, mediano, en donde había de 4 a 6 mesas con periodistas sentados por todos lados, un señor que se dedicaba a hacer las mesas y limpiar, había un televisor que mostraba lo que sería el salón oval de Vladimir Putin, y se veía que antes de nosotros estaba el presidente de Paraguay, que en ese momento era Horacio Cartes. Y estábamos en la sala de espera, y se nos acerca el de protocolo, que no hablaba inglés, hablaba ruso nada más, nos traducía la secretaria de la Embajada de Panamá en Moscú, que hablaba español y ruso. Y el señor de la nada, después de habernos sacado los equipos, nos dijo que no podíamos entrar los celulares. Entonces yo empecé a discutir y le dije, ¿cómo me vas a hacer entrar sin celular? ¿Cómo voy a sacar fotos? ¿Cómo voy a grabar? Bueno, después de 10 minutos de discusión, logramos que nos dejaran entrar los celulares. Yo llevaba 2 celulares, el personal y el de la radio, y quedamos, yo estaba con el profesor Cabrera en ese momento y 2 periodistas más de la presidencia, y quedamos en que la presidencia tomaba video y yo tomaba fotos, y otro celular que había ahí tomaba el audio de la reunión. Avanzamos, empezamos a hacer un recorrido de unas escaleras circulares como de 4 o 5 minutos, llegamos a un salón previo al salón oval, que yo le llamo así, no me acuerdo cuál es el nombre del salón en el Kremlin. A la entrada había una máquina de rayos X, en donde había que dejar los celulares que nos iban a entrar. Pasamos por un pasillo blanco, entramos a la puerta, llegamos al salón oval, estaba el área delimitada, enfrente a nosotros estaban las sillas de los representantes de Panamá y el comité que acompañaba a Vladimir Putin. Estaba el área de los periodistas, que quedaba como a unos 7 metros de donde estaba el área principal. Y en ese momento me pongo a coordinar con el profesor Cabrera, porque hemos estado también cubriendo la visita en la Casa Blanca, la visita en Israel con Netanyahu, y la tradición de estas coberturas es poder tomarnos una selfie lo más alejados de los mandatarios para no tener problemas, pero tenerla como una serie de recuerdos. Estábamos parados ahí, estaban los 2 periodistas de presidencia, el profesor Cabrera, mi persona, teníamos seguridad a 3, 4 metros, de repente se abre una puerta a la derecha, ingresa Vladimir Putin, uno piensa que es alto, pero es de altura media-baja. Putin avanza hacia la parte central del salón, el expresidente Varela, acompañado del ex vicecanciller Hincapié, avanzan también al centro, se saludan, se hablan, y de repente mira al profesor Cabrera, tomamos las fotos del saludo y dijimos ahora. Nos damos vuelta, levanto el celular, que era un iPhone en ese momento, para tomar la foto, tomo la foto, se me apaga el celular quedó bloqueado, muteado, todo apagado, no prendía. Yo no intentaba prenderlo y nada, y de repente nos empiezan a rodear 4 o 5 seguridad rusos. Nos empezaron a hablar en ruso, bajito, no entendíamos nada. Le empezamos a decir que el celular se había apagado, que queríamos hacer algo, que necesitábamos cambiar el equipo. Nos estaban diciendo de todo, pero en ruso, o sea que yo no entendía nada. La reunión siguió. Yo que me quedé sin celular, intentaba prender el celular y nada. Para los que tienen iPhone, quedó como cuando usted lo presiona y no tiene batería y sale el simbolito ese de la carga, pero yo decía no podía ser si el teléfono entró con 100% de batería. Salimos del Kremlin, termina la reunión, empezamos a caminar hacia la sala de afuera, y se me acerca el de protocolo, que antes me había discutido por el celular, y me empieza a gritar 25.000 palabras por segundo en ruso, que yo no entendí nada. Me agarra la secretaria de la embajada y me empieza a decir, no puede ser, acaban de destruir las relaciones de Panamá con Rusia, que ustedes son unos inadaptados, que el señor está enojado, que cómo pueden hacer eso, están violando la capacidad o el protocolo en este lugar. La cuestión es que fueron 5 minutos de bajada de discusión. El profesor Cabrera y yo en español a la secretaria de la embajada traducía lo que decíamos al ruso, el ruso nos respondía, era ida y vuelta, hasta que llegamos a la sala de prensa nuevamente, y cuando aparezco en la sala de prensa se prende el celular. Yo había tomado las fotos, pero en el celular, que acababa de prender con la batería casi descargada, porque se ve que se metieron en el celular, le borraron el contenido y sacaron la batería, aparecían las fotos
del saludo del expresidente con Vladimir Putin, los otros representantes, pero la selfie no estaba, me la habían borrado. Casi que nos sacaron a gritos y a empujones del Kremlin para poder salir de ahí, y bueno, que ha quedado como una anécdota en que casi prendemos fuego, casi volvemos locos a los rusos en el Kremlin, pero todo fue dentro del ámbito del trabajo, del respeto. Para ellos no, ¿no? Porque cuando se iba a salir del ¿Pensaban aeropuerto, que era una broma la propuesta? Sacarse una selfie ahí. no sé, yo quedé con la misma pregunta, pero cuando llegué al aeropuerto para irme, me tuvieron ahí como 15 o 20 minutos pidiéndome 10 veces mi nombre, mi acreditación del mundial, me miraban a la computadora. Yo pensaba que no salía de Rusia en ese momento. Pero al final me dejaron salir. Fue una de las anécdotas que más, más interesantes que se puede contar, porque después sí tuve la oportunidad de poder cubrir el funeral de Estado de Fidel Castro en La Habana, y yo no tenía idea. Yo pregunté antes de salir, llamé al banco, me dijeron que mi tarjeta funcionaba. Estuve en La Habana, habré estado una semana. Esa fue la vez que pude entrevistar al expresidente José Mujica, pero me quedé en realidad me quedé sin fondos. No tenía dinero para poder caminar, para poder comprar, para poder transportarme, para poder comer. Tuve que conseguir a un cubano que pusiera su nombre, porque a Cuba solo pueden recibir dinero por Western Union los cubanos. Entonces, fue otra de las tragedias que tuve en ese momento. Estuve en un hotel del que me sacaron por ser periodista. En fin, hubo varias anécdotas dentro de ese viaje que tampoco fueron muy divertidas, además de que Cuba no era la Cuba que todos conocen, sino que era una Cuba en duelo. Entonces no pasaba nada. Los bares cerrados, los restaurantes cerrados, no había nada en la calle. A mí me decían que en Cuba había música en la calle, yo no la vi. Me decían que en Cuba había alegría, yo no la vi. Terminé el viernes de noche porque ya estaba aburrido y extenuado en la sinagoga de La Habana. No me acuerdo el nombre ahora. Es la sinagoga, está en el centro de La Habana. En ese momento venía un grupo de Miami, creo, a visitar también, y estaban tocando la guitarra y el piano en Shabbat. Fue una cena muy interesante, muy divertida, que por lo menos me ayudó a oxigenarme la mente de lo que había vivido esa semana. Pero como esas hay demasiadas que si seguimos, podemos estar 3, 4 horas más hablando de las anécdotas, Gustavo. Dame una linda, porque hasta ahora me está diciendo todas cosas, lo de Putin y lo de La Habana. Una cosa linda que te haya pasado ahí, no sé, Una linda. algo de fútbol, de ahí el mundial, alguna celebridad que te pidió un autógrafo. Digo, una de las más interesantes que se podría contar fue en el 2016. Esta es linda. Fuimos a cubrir los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y en ese momento la única medalla que Panamá podía llegar a aspirar a tener era la de Alonso Edwards, el corredor. Y fuimos a la primera fase de Alonso Edwards. Estábamos el profesor Cabrera, Miguel Ángel Cuadra, Santos Cano, que eran parte del departamento de deportes de Radio Panamá. Ellos son de Carrusel Deportivo. Y Alonso Edwards gana la primera vuelta, clasifica a la semifinal. Volvemos a otro día a ese estadio. Alonso Edwards vuelve a ganar la semifinal, pasó a la final. Dijimos, bueno, al fin se da una medalla. Yo la segunda noche nos dijimos, bueno, vamos a violar todos los protocolos porque no teníamos derechos. Y dijimos, vamos a hacer esto, y transmitimos como pudimos la carrera de Alonso Edwards. No por radio porque no teníamos derechos, pero sí por mensajes, por llamadas y demás. Yo estaba como en el 5.º piso del estadio donde corría Alonso Edwards. Fue terminar de correr Alonso Edwards y bajé corriendo por las escaleras de los 5 pisos, crucé una pista, llegué a la sala de prensa. Hay un lugar que se llama la zona mixta, que es donde los jugadores de fútbol o los atletas dan conferencias, y da la casualidad que yo tenía una acreditación diferente a la de los demás, que era de camarógrafo. Como íbamos acreditados también por el grupo Prisa, me dieron la acreditación de camarógrafo y yo entré con esa acreditación. Me metí en esa parte, agarré a Alonso Edwards y le grité, Alonso, Alonso, para Radio Panamá, unas palabras. Y el tipo escuchó Panamá, se dio media vuelta, empezó a hablar con nosotros. Nos dio las palabras, ni bien había terminado de correr casi ahogado. No sé quién estaba más ahogado, si él por haber corrido o yo de haber bajado los 5 pisos por escalera corriendo. Lo entrevisté esa noche y quedó pendiente de la final. Al otro día Alonso se lesionó, lamentablemente, no llegó a la medalla, pero lo más interesante es poder haber tenido
las palabras 3 minutos después de que Alonso Edward terminaba de correr. Y creo que para Panamá poder tener a los atletas y para los atletas poder tener a los medios tan cerca, creo que nunca había pasado. Y creo que ahí sí pudimos marcar un hito dentro de las coberturas y demás que hemos hecho dentro de Radio Panamá. Esa anécdota sí está muy buena, de verdad. Las otras también, pero dan un poquito de miedo. Ale Jaffe pregunta si pudieses tener tu propio programa en radio o en televisión, ¿sobre qué temática lo enfocarías? Periodismo de investigación. Ahí está la respuesta. ¿Sientes que hay un vacío en Panamá? ¿Es un área que está creciendo? ¿Cómo lo analizas? Dentro de Panamá hay un tema. Los periodistas en Panamá están muy involucrados en el día a día, están muy ocupados en el día a día porque los medios así lo requieran. Solamente los periódicos en este momento tienen un departamento de investigación periodística. Radio Panamá lo empezamos a hacer hace 2 años y hace 1 año que pudimos empezar a tener la fuerza que necesitábamos. Pero sí hay una falencia de periodistas que se puedan dedicar a eso, periodistas que puedan hacer su trabajo o dedicarse 100% a las investigaciones, porque muchos de los periodistas que hacen periodismo de investigación también se dividen. Yo, aparte de hacer el periodismo de investigación, tengo que coordinar y producir la radio, los noticieros, apoyar en otras tareas del departamento digital. Entonces, en Panamá tenemos la falta de poder tener más periodistas dedicados a la investigación y más programas dedicados al 100% a hacer este tipo de trabajos. Gustavo, no me dejarás mentir, pero en Argentina o en Uruguay hay espacios dedicados a esto, se han podido cambiar diferentes cosas gracias a investigaciones periodísticas, y yo creo que es lo que queda guindando y es uno de los debes más importantes que hay dentro de la carrera. Sí, sin duda, sin duda. Hay otras sociedades que tienen todo un reconocimiento, ya sea incluso desde la propuesta y desde los espacios para el periodismo investigativo, sobre todo porque pareciera ser la tendencia que en nuestras sociedades no hay contrapesos entre los distintos órganos del Estado y no funciona la supervisión que debería haber en los organismos de control. Entonces, al final, termina siendo la prensa la encargada de jugar ese rol de fiscalizador que en nuestra sociedad eso es tan importante, ¿no? Se mueven miles de millones de dólares y descontrolados, ¿no? Y si no fuese por las iniciativas del periodismo de investigación, no tuviésemos esa información. A veces uno no sabe si ahora hay mucha más corrupción que antes o si simplemente ahora los medios digitales y la gente que se dedica a investigar comunica más y entonces uno está más anuente a esa realidad. Hay una diferencia. La gente en este momento está más conectada a las redes sociales, a las páginas web, a los medios de comunicación, porque la única forma de poder estar conectados con ese mundo de afuera, en medio de la cuarentena, son los medios de comunicación. Entonces, los medios se han dedicado a poder crear una vía más directa con la audiencia, con los espectadores, y eso es lo que ha ayudado o lo que ha arrojado que haya mayores novedades en torno a los diferentes casos que han salido a la luz pública en los últimos tiempos. Isaac pregunta aquí si lograses a través de una investigación destapar un caso importante, ¿tendría espacio en TV para esa denuncia? ¿Qué piensas? El impacto, yo te lo refraseo, ¿sientes que el impacto de la televisión es mayor, es más visible que el de la radio o no necesariamente? La radio llega a lugares que la televisión no llega. Hay rincones del país que solo dependen de un radio a batería o de un radio que lo tienen como vía de comunicación. Es decir, la radio sigue siendo el medio que más trasciende dentro del país. La televisión puede tener un impacto porque, claro, la gente al ver lo que está pasando puede llegar a captarlo con mayor fuerza. Pero en estos momentos yo creo que cada medio está dedicado y tiene su espacio ganado. La radio sigue siendo el medio, como dice, que llega a más lugares. La televisión es el medio que la gente puede tener más a la par o más ubicado. Y los periódicos siguen atendiendo a una generación que viene hace muchos años siendo parte
de este tipo de medios de comunicación y que se han ido transformando para poder atrapar a nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que a medida que pasan los años, la población termina eligiendo qué tipo de programación quiere y cómo la va y cómo la va a obtener. Y eso es lo que está pasando. Estamos en una época en que hay muchas propuestas y cada persona está eligiendo de qué manera se va a informar y cómo. Mucha gente elige las redes sociales, mucha gente elige la televisión, muchos siguen eligiendo la radio y hay otros, gran parte de la población que su misión es leer los periódicos todas las mañanas. Y así va a seguir siendo, depende de qué sector de la población estemos hablando, ¿no? ¿Pero tú crees que hay una proyección en el tiempo que haría que cambien esos porcentajes? Da la sensación, por lo que decías antes, que la elección del periódico, por ejemplo, está más vinculado a la generación que históricamente leyó periódicos, mientras que los jóvenes por ahí buscan opciones más cercanas en las redes sociales. Es que depende del comportamiento de cada uno. Los periódicos han ido transformando, han ido migrando al tema digital. La prensa es la página más vista en el país en este momento, en Internet. Son datos que acaban de ser publicados y es un gran esfuerzo que ha hecho este medio de comunicación para poder mantener la vigencia del impacto, aunque sigue imprimiendo el papel periódico todos los días. Hay medios digitales que han llegado a tener un impacto, a hacer, se me fue la palabra, pero hay medios que han llegado a romper los márgenes, a romper lo que estaba acostumbrado en redes sociales, en temas digitales, y eso ha hecho también que las conversaciones deriven hacia otros ámbitos donde antes no iban. Es decir, estamos en una época de transformarse o quedarse, y más luego de una pandemia. La vida, a mí no me gusta decir la nueva normalidad, prefiero que se hable de una nueva realidad, pero en estos momentos el que no se transforma y el que se queda atrás no va a poder tener la oportunidad de seguir adelante, y eso también le pasa a los medios de comunicación. La radio ha tenido que empezar a entrar en la parte digital, a empezar a reforzarla, empezar a crear contenidos digitales y a la vez entrar en la imagen. ¿A qué me refiero? Radio Panamá ahora lanzó el programa del cual el Rabino fue parte, que lo entrevistamos, Radio Panamá Digital, todas las noches a las 7 de la noche, paso el comercial, en el que cada uno hace la radio desde su casa, con pantalla, con imagen en redes sociales, que se escucha en la radio al mismo tiempo que se ve en las redes. Entonces, esa transformación se va a tener que ir dando sí o sí en todos los medios de comunicación para poder seguir adelante. ¿Qué pasa con la transformación individual? Eh, ¿Dónde te imaginas en el 2025? ¿Qué te imaginas estar haciendo en el 2025? No te quiero llevar más lejos, pero solo te doy 5 años para que sueñes. Tengo un pendiente que es hacer la maestría. Lo tenía planeado de una manera el año pasado, lo tuve que cambiar. Lo tenía planeado de una manera este año, hubo que volver a rediseñar los planes, estamos en etapa de decisiones nuevamente y analizar las opciones, porque dentro de esta incertidumbre hay que tener claro hacia dónde uno quiere ir. Está el debe la maestría, está el debe, la idea es seguir creciendo como profesional, falta mucho camino por recorrer todavía, hay mucha tela para cortar, hay mucho que aprender, a pesar de haber tenido la oportunidad de vivir esas experiencias en coberturas internacionales, en investigaciones. Creo que todavía resta mucho por descubrir y mucho por terminar de entender de lo que pasa en este mundo y aprenderlo de aquellos que han tenido la oportunidad de tener más experiencia a lo largo de su vida, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes personalidades de la comunicación en el país. Ya nombré al profesor Cabrera, nombra a Manolo Álvarez, un periodista reconocido, Jorge Luis Sánchez, otro periodista de gran carrera, muchos más que han pasado, Eduardo Soto. Entonces, yo creo que lo que más uno puede aprender en lo que va del tiempo es lo importante. El legado que va dejando uno a lo largo de su vida creo que es lo más importante. Y bueno, y aparte de la maestría, seguir avanzando en la carrera, continuar aprendiendo y ya en este momento esperar a ver qué pasa, seguir trabajando y lo más importante ahora es vivir el día a día. ¿A quién elegirías que te gustaría entrevistar a nivel Panamá y a nivel mundial? Qué pregunta.
No, me preparé, no soy un improvisador. Me doy cuenta, me doy cuenta. A nivel Panamá, bueno, en este momento todos querríamos, yo querría entrevistar al presidente Cortizo para saber cuál es el plan de reactivación del país. Aparte de eso, a nivel internacional, me gustaría entrevistar al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Creo que muchos tenían una idea de lo que podía pasar antes, otros tienen otra idea de lo que está pasando ahora y nadie sabe cómo se va a seguir. Creo que pues, podría ser interesante intentar entender lo que hay planeado, porque a todos los mandatarios le cambiaron los planes cuando pasó lo de la pandemia. Pero en Panamá, ¿quién más me gustaría entrevistar? Es una pregunta complicada que requiere pensarlo bien. Está bien, me la respondés en el próximo diálogo en un par de meses. De hecho. Espero que sea personal la conversación. Eh, Aquí un par de mensajes, uno personal, nos llega desde Eilat, en Israel, con saludos de Mario para su ahijado Leo, orgulloso de su sobrino. Maritza pregunta si en tus planes está casarte. Sí, claro. Dígale a Marisa que traiga candidatas y ahí vemos. Yo, última pregunta para cerrar. Cuando publicaste la investigación sobre el hospital modular, en las redes sociales hubo gente que se dedicó a atacarte. ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo uno se pone una piel de cocodrilo? ¿Cómo uno hace para seguir adelante, ¿no? Cuando hay gente que puede tomar a mal lo que uno está haciendo. No era la primera vez que recibí ataques en redes sociales, me pasó en el 2014, como dije, por cubrir el tema de la operación Margen Protector en Gaza. La segunda vez me tocó de rebote porque al trabajar con Edwin Cabrera, obviamente uno está susceptible a ese tipo de ataques cuando hay publicaciones o comentarios que el profesor hace y a muchas personas pueden no gustarle. Me pasó ahora con el hospital modular. Yo creo que lo que uno ha podido aprender es que cuando hablan es señal que cabalgamos. Entonces, mientras ataquen a uno personalmente y vayan directamente a la personalidad de uno, a la religión de uno, a lo que uno hace, y no ataquen, no salgan con pruebas a decir, esta persona no dice esto, y no encuentren la forma de poder desmentir una publicación que uno hace, quiere decir que uno está en el camino correcto, porque al momento que una persona va a atacar a alguien por lo que es, por su religión, por su profesión, quiere decir que no hay otra forma de poder responder a esa publicación, a esa investigación, que atacando a la persona directamente. Y es por eso que directamente no se deben responder. Uno no puede entrar en esos juegos porque yo leí ayer y pude razonar que uno al entrar en esos juegos le responde y hace que el comentario de una persona X, que puede llegar a ser un bot o puede llegar a ser una persona que tiene una cuenta de Twitter perfectamente, uno le da importancia. Y lo mejor en esos casos, si uno está seguro de lo que publicó, de lo que es y hacia dónde quiere ir, directamente ignorarlo y seguir concentrado en el camino que uno tiene en mente. Bueno, llegamos a la hora final. Pensaba que tuvimos muchas conversaciones, desde la primera que viniste con tu hermano Darío a mi oficina, recién llegados y que querían venir y sumarse a NOAR, que eran dos adolescentes tratando de adaptarse a la realidad panameña, muchas más en distintas ocasiones, una última hace unos meses en Atanasius, tomando un café y hablando un poquito del futuro, pero esta sin duda por la profundidad y por la profesionalidad, creo que para mí ha sido una gran luz de verte, dijiste antes, 28 años, esa perspectiva me hace sentir viejo, ¿no? Porque cuando uno ve estos niños y estos jóvenes que se convierten ya en adultos, trae esta perspectiva, pero de verdad sentí mucho compromiso y mucha profundidad en las respuestas. Así que te dejo para una reflexión final y agradeciéndote la oportunidad, el inicio de este espacio nuevo aquí
en Colcherit de diálogos, y agradecerte entonces tu disponibilidad con palabras finales y después que la gente pueda saludar. Yo creo que primero agradecerle a la comunidad colcherista, a Gustavo, a Roti, por las posibilidades que me dieron a mí y a la familia desde que llegamos a Panamá hasta este momento. Bien lo dijiste y yo lo reafirmo, haber pasado por el movimiento juvenil de la sinagoga ha sido una marca que me ha ayudado a seguir en este camino. Creo que siempre hay que hacer lo que a uno le gusta, lo dije al principio. Si uno no hace lo que le gusta, no va a poder cumplir su objetivo, que es el que vino a hacer a este mundo y en la vida. Y dentro de esta pandemia, lo que repito desde el día uno es vivir el día a día. Nadie sabe cómo se va a seguir, nadie sabe qué va a pasar. Lo que sí se sabe es que hay que cuidarse y tratar de respetar todos los lineamientos que dan las autoridades. Y si vamos día a día, se va a poder avanzar con más calma y con más seguridad dentro de lo que está pasando. Gracias nuevamente y bueno, estamos a las órdenes siempre. Gracias, Leo. La conversación está grabada, así que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Un saludo especial a toda la gente de tu familia. Veo varios Greenspan, veo varios Noble aquí, y especialmente a ese que fue el de la iniciativa para que esta propuesta sea una realidad. Así que te mando un abrazo grande, cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias a todos por acompañarnos y estén pendientes del resto de nuestros programas.